Pasé toda la tarde preparando la cena favorita de Roberto, esmerándome en el sazón como siempre. Pero cuando me dio aquel empujón que me hizo tropezar en mi propia cocina, gritando que yo solo daba problemas, algo dormido dentro de mí comenzó a despertar. A mis 68 años, mi pensión de 8,000 pesos apenas cubría lo básico de la casa. Roberto ganaba 6,500 como técnico en electrónica, pero jamás ofreció ni 500 pesos para ayudar con los gastos. Patricia llevaba 6 meses desempleada y tampoco contribuía con nada. Aún así, yo seguía haciéndolo todo, cocinando, limpiando, cuidando de Miguel cuando lo necesitaban. Aquella tarde, cuando llegaron del trabajo trayendo a Miguel de la escuela, intenté crear un ambiente agradable como siempre. Había preparado ese pollo en salsa roja con papas que a Roberto le encantaba desde niño, con ese toque especial que solo yo sabía darle. Estaba poniendo la mesa cuando Roberto llegó ya irritado, quejándose del tráfico. «Mamá, deja la mesa y ve a bañar a Miguel», me dijo sin siquiera saludarme. «Hijo, pero la cena ya casi está lista. ¿Qué tal si comemos primero y después? ¿Qué tal si haces lo que te pido sin cuestionar?», me interrumpió con esa voz áspera que yo conocía bien. «Siempre complicas todo». Patricia estaba en el sofá viendo el celular, buscando trabajo en TikTok según ella, pero yo veía que solo estaba mirando videos de bailes. Ni siquiera levantó la vista cuando Roberto me habló de esa manera. Miguel, mi nietecito de 8 años, se quedó parado en medio de la sala mirándonos. «Roberto, yo solo quería...». «Cállate la boca. Solo me das problemas». Fue entonces cuando me dio el empujón. No fue un roce, fue un empujón de verdad, con fuerza. Mi frágil cuerpo de 68 años tropezó con la silla y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Miguel empezó a llorar en ese mismo instante. «¿Por qué papá lastimó a la abuela?», preguntó entre lágrimas. Patricia suspiró con fastidio, como si el llanto de su propio hijo fuera una molestia. «Miguel, deja el drama. La abuela está bien». «No está bien», gritó Miguel. «Papá la empujó». Roberto se giró hacia su hijo, furioso. «Miguel, vete a tu cuarto ahora». «No, no voy a dejar que lastimen a la abuela». Mi nieto de 8 años me estaba defendiendo, y eso me partió aún más el corazón. Un niño siendo más valiente que yo, una mujer adulta que permitía que aquello sucediera en su propia casa. «Miguel, vete al cuarto o te quedas sin tablet una semana», amenazó Patricia, finalmente despegando los ojos del celular. El niño se fue llorando, y yo me quedé allí, temblando, agarrada a la mesa. Roberto se fue al baño murmurando que estaba cansado. Patricia volvió a su celular como si nada. Sola en la cocina, empecé a guardar los platos de nuevo en la alacena. La cena que había hecho con tanto cariño se quedó enfriando en la estufa. Nadie iba a comer. A nadie le importaba mi esfuerzo. Fue en ese momento que algo que llevaba años dormido comenzó a moverse dentro de mí. Desde que Antonio partió, hace 5 años, dejé que me convencieran de que yo era una carga, una inútil que debía estar agradecida por tener dónde vivir. Pero era mi casa. Era mi pensión la que pagaba la luz, el agua, el gas, la comida. Era mi nombre el que estaba en las escrituras. Recordé a la mujer que era antes. Cuando Antonio enfermó, fui yo quien se enfrentó a médicos y burócratas del IMSS. Cuando Roberto era un adolescente rebelde, fui yo quien le puso límites. En mi trabajo como personal de intendencia en el hospital, ningún jefe grosero lograba intimidarme. ¿Cómo me había convertido en esta persona invisible? Miguel apareció en la puerta de la cocina, todavía llorando en voz baja. «Abuela, ¿te lastimaste?». Me arrodillé a su altura y le sequé las lágrimas. «Estoy bien, mi amor. No me gustó lo que hizo papá. Estuvo muy feo». «A mí tampoco me gustó, Miguel. ¿Por qué te dejaste?». La pregunta más simple del mundo, salida de la boca de un niño, y no supe qué responder. ¿Por qué me dejé? ¿Por qué siempre me dejaba? A veces los adultos hacen cosas equivocadas, Miguel. Hasta la abuela. Tú no hiciste nada malo. Solo estabas haciendo la cena. Exacto. Yo solo estaba haciendo la cena. En mi casa, con mi dinero, para gente que ni siquiera agradecía. Esa noche, después de que todos se durmieran, me quedé sola en la sala pensando. La televisión estaba puesta en una telenovela cualquiera, pero no le prestaba atención. Estaba recordando cómo era mi vida antes de convertirme en esta mujer invisible. Recordé cuando nació Roberto
Y yo, sola con él durante el día mientras Antonio trabajaba, podía con todo. La casa, el niño, el trabajo. Recordé cuando me enfrenté a la directora de la escuela que quería expulsar a Roberto por una pelea, y cómo defendí a mi hijo con uñas y dientes. Recordé cuando Antonio perdió el trabajo y yo conseguí 2 empleos para mantener la casa a flote. ¿Cuándo me convertí en esta persona que acepta que la empujen en su propia cocina? Al día siguiente, Roberto se fue a trabajar sin siquiera mirarme. Patricia se quedó en la cama hasta mediodía, luego apareció en la cocina quejándose de que no había café hecho. «Prepáramelo tú, mamá, llevo prisa». «¿Prisa? ¿Para qué? Si no trabajas». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas. Patricia me miró asombrada. «¿Cómo? Te pregunté que para qué tienes prisa. Tengo unas entrevistas programadas». Mentira. Yo sabía que era mentira. Llevaba 6 meses buscando trabajo y nunca vi una entrevista de verdad. «Está bien. Entonces puedes prepararte tu propio café. ¿En serio vas a hacer berrinche por lo de ayer?» Roberto ya estaba estresado. ¿Estresado de qué? ¿De que yo haga la cena en mi propia casa? Patricia me miró como si le hubiera hablado en chino, como si la idea de que yo cuestionara algo fuera absurda. «Doña Rosa, anda usted muy rara hoy». Doña Rosa. Ni siquiera me llamaba mamá, y eso que la cuidaba como a una hija desde hacía 5 años. «Estoy normal, Patricia. Quizá eres tú la que no está acostumbrada a que yo hable». Se preparó el café refunfuñando y se fue. Miguel estaba en la escuela, Roberto en el trabajo. Me quedé sola en casa, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo empecé a notar las cosas. Noté que el refri siempre estaba vacío porque se comían todo sin pensar en reponerlo. Noté que dejaban los platos sucios apilados, esperando que yo los lavara. Noté que usaban mi coche sin pedir permiso, dejándolo con el tanque vacío. Noté que Roberto gastaba más de 400 pesos a la semana en cervezas, pero nunca ofrecía ni 50 pesos para ayudar con el gas. Carmen Ramírez, mi vecina desde hace 15 años, tocó el timbre a la hora de la comida. Carmen siempre ha sido una mujer de carácter, de esas que no se dejan de nadie. «Rosa, ¿estás bien? Ayer oí unos gritos». Por un momento pensé en inventar una excusa, como siempre, pero algo en la voz preocupada de Carmen me hizo decir la verdad. «Roberto me empujó ayer, Carmen, delante de Miguel». Carmen abrió los ojos como platos. «¿Cómo que te empujó?» Le conté todo. La cena que hice con cariño, el empujón, Miguel llorando, Patricia ignorándolo todo. Carmen se indignó cada vez más. «Rosa, eso es un delito. Violencia contra un adulto mayor». «No exageres, Carmen. Fue solo un empujón». «¿Solo un empujón? Rosa, ¿te estás escuchando? Si a la hija de la vecina la empujara el novio, ¿dirías que fue solo un empujón?» Tenía razón. Si yo viera que empujan a cualquiera, me parecería terrible. ¿Por qué conmigo era diferente? ¿Y si se enteran de que te conté? ¿Y si se enojan conmigo? ¿Y si se enteran de que tienes derechos? ¿Y si te empiezan a tener miedo? Carmen sacó su celular y me mostró una noticia. «Mira, Rosa, una señora de 70 años que fue agredida por su hijo. Lo denunció y ahora él está en la cárcel». «Ay, Dios mío, yo no quiero meter a nadie a la cárcel». «Nadie está hablando de cárcel. Estoy hablando de que te des tu lugar. Tú eres la dueña de esta casa, Rosa. Tú pagas las cuentas. ¿Por qué vives como una sirvienta en tu propia casa?» Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza el resto del día. ¿Por qué vivía como una sirvienta en mi propia casa? Cuando Roberto llegó del trabajo ese día, no había cena preparada. Por primera vez en 5 años, no preparé nada. «Mamá, ¿y la cena?» «No hice». «¿Cómo que no hiciste?» «No hice cena». Roberto se me quedó viendo como si me hubiera vuelto loca. Patricia apareció desde la sala, curiosa. «¿Por qué no hiciste de cenar?» «Porque no quise». «Pero tenemos que comer». «Pues pueden prepararse su propia comida. Yo me voy a comer un sándwich». «Mamá, ¿qué te pasa?» Fue ahí que miré a mi hijo directamente a los ojos y le dije algo que llevaba años atorado en mi garganta. «Roberto, ayer me empujaste en mi propia cocina, delante de tu hijo. Hoy desperté pensando si merezco eso, y llegué a la conclusión de que no lo merezco». «Mamá, yo no te empujé». «Claro que sí. Miguel lo vio. Miguel lloró. Miguel preguntó por qué papá había lastimado a la abuela». Patricia se metió. «Doña Rosa,
Está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Patricia, tú estabas aquí ayer. Lo viste todo. No dijiste nada. No defendiste a tu suegra, no consolaste a tu hijo. Te quedaste en el celular. Estaba buscando trabajo. Llevas 6 meses buscando trabajo. 6 meses sin conseguir una sola entrevista. Eso no es normal, Patricia. El ambiente se puso tenso. Roberto estaba visiblemente incómodo. Patricia estaba roja de coraje. ¿Sabes qué?, dijo Roberto. Si no quieres hacer de cenar, pedimos unas pizzas. ¿Con el dinero de quién? Con mi dinero. Qué bueno que tienes dinero para pizzas. ¿Tendrás también para ayudar con el recibo de la luz que se vence la próxima semana? Roberto se quedó mudo. Patricia se quedó muda. Era la primera vez en 5 años que yo hablaba de dinero tan directamente. Mamá, vivimos aquí. Ayudamos como podemos. ¿Cómo ayudan, Roberto? Explícame cómo ayudan. Nosotros. Yo trabajo, pago mis cosas. Pagas tus cosas. No pagas las cosas de la casa. No pagas la luz, no pagas el agua, no pagas el gas, no pagas la comida. Pagas tus cosas. Bueno, la casa es tuya, ¿no, mamá? Entonces, la responsabilidad es tuya. La casa es mía. La responsabilidad de mantener a adultos que pueden trabajar no es mía. Patricia estalló. Estoy desempleada. No puedo pagar nada. ¿Desempleada o atenida, Patricia? ¿Qué dijiste? Que te levantas a mediodía, te la pasas en el celular todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a buscar trabajo de verdad? ¿Que entregaste un currículum? ¿Que fuiste a una empresa? Silencio total. Miguel llegó de casa de su amiguito en ese momento y los encontró a todos mirándose feo en la sala. ¿Qué pasa? Nada, mi amor, le dije. Los adultos están platicando. Abue, ¿hiciste el pollo de ayer? Estaba bien rico. Hoy no hice de cenar, Miguel. ¿Qué tal si la abuela te prepara un sándwich y luego vemos unas caricaturas? ¿Y ellos?, preguntó Miguel, señalando a sus padres. Ellos se las arreglarán solos. Fue la primera noche en 5 años que Miguel y yo cenamos solos, viendo caricaturas en la sala, mientras Roberto y Patricia pedían unas tortas por una aplicación. Fue también la primera noche en 5 años que me sentí dueña de mi propia casa. Pero también fue la primera noche que tuve miedo de lo que estaba haciendo. ¿Y si decidían irse? ¿Y si me quedaba sola? ¿Y si Roberto no me volvía a hablar nunca? Carmen tocó a la puerta al día siguiente, temprano. ¿Cómo te fue ayer? Le conté todo. Carmen se sintió orgullosa de mí. Rosa, estás empezando a despertar. Eso es bueno. Tengo miedo, Carmen. ¿Miedo de qué? ¿Y si me abandonan? ¿Y si Roberto se enoja para siempre? Rosa, llevas 5 años abandonada. La diferencia es que ahora te estás dando cuenta. Carmen sacó una tarjeta de su bolsa. Hablé con mi prima que trabaja en la Defensoría Pública. Me dijo que puedes hablar con una abogada, solo para saber tus derechos, sin compromiso. Tomé la tarjeta, temblando. ¿Y si se arma un problema? ¿Y si no? ¿Y si descubres que tienes más derechos de los que imaginas? Guardé la tarjeta en un cajón de la cocina, pero no pude dejar de pensar en ella en todo el día. Roberto llegó a casa más amable ese día. Me saludó, me preguntó cómo estaba, hasta se ofreció a recoger a Miguel de la escuela. Gracias, hijo, todo bien. Mamá, sobre lo de ayer, creo que tenemos que hablar. Cuando quieras hablar de verdad, aquí estoy. Pero quiero hablar ahora. ¿Hablar o convencerme de volver a ser la mamá que hace todo y no se queja de nada? Roberto se quedó sin respuesta. Patricia también estaba diferente. Había arreglado su cuarto, lavado los platos que llevaban sucios desde la semana pasada, e incluso había hecho una lista de empresas para buscar trabajo. Doña Rosa, una disculpa por lo de ayer, estaba muy nerviosa. ¿Por qué estabas nerviosa, Patricia? Es que es difícil encontrar trabajo. Sí, es difícil, pero es imposible encontrarlo si no se busca. Miguel llegó de la escuela muy animado, contando que había sacado 10 en el examen de matemáticas. Festejé con él, le preparé una merienda especial, le ayudé con la tarea. Abue, estás diferente. ¿Cómo así, mi amor? Más, no sé, más tú, más abuela. No entendí en el momento a qué se refería, pero después pensé que quizá estaba notando que yo estaba más presente, más atenta a él y menos preocupada por complacer a todos. Esa noche, sola en mi cuarto, sostuve la tarjeta que Carmen me dio. Licenciada Marcia Fernández, Defensoría Pública, Asesoría Jurídica para Personas de Bajos Recursos.
¿Estaría exagerando? ¿Será que Roberto tenía razón y yo estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua? Pensé en el empujón, pensé en Miguel llorando, pensé en los 5 años aceptando faltas de respeto en mi propia casa, pensé en Carmen preguntándome por qué vivía como una sirvienta en mi propia casa. No estaba exagerando, pero tampoco estaba lista para llamar todavía. Era un cambio muy grande en pocos días. La mujer que había enfrentado a Roberto por el recibo de la luz ya había sido demasiado valiente por una semana. Guardé la tarjeta debajo de la Biblia en mi buró. Cuando fuera el momento adecuado, lo sabría. Por ahora, era solo el comienzo. El comienzo de recordar que Rosa Santos no nació para ser el tapete de nadie, ni siquiera de su propio hijo. En la madrugada, cuando la casa estaba en silencio, me levanté a tomar agua. Pasé por la sala y miré mi casa. Mi casa, que conseguí trabajando como personal de intendencia durante 20 años. Mi casa, donde crié a Roberto sola durante los primeros años. Mi casa, que se convirtió en mi prisión cuando dejé que me trataran como si fuera invisible. Quizá era hora de volver a ser la dueña de mi propia vida. La cena de aquel martes realmente lo había cambiado todo. Había despertado a una mujer que yo creía muerta, y ahora esa mujer quería saber hasta dónde podía llegar. Miguel tenía razón. Estaba siendo más abuela. Estaba volviendo a ser yo. Nas semanas seguintes àquele jantar que mudou tudo, comecei a perceber nossa casa com olhos diferentes. Era como se tivesse acordado de um sonho profundo e agora via cada detalhe que antes passava despercebido. Roberto gastava mais de 60 por semana em cerveja. Eu sabia porque ele sempre deixava as latinhas vazias, espalhadas pela sala, esperando que eu recolhesse. 60 por semana eram quase 250 por mês. Quase 20% da minha aposentadoria inteira. Mas quando eu sugeri que ele ajudasse pelo menos com 50 nas contas básicas, a resposta foi sempre a mesma. Meu salário mal dá para as minhas coisas, mãe. Patrícia, mesmo desempregada há 6 meses, sempre arrumava dinheiro para comprar creme facial de 40, esmalte novo, fazer as unhas. Preciso me cuidar para as entrevistas, ela dizia. Mas as entrevistas nunca apareciam. Pelo menos não as de verdade. Era quinta-feira de manhã quando decidi fazer um teste. Deixei a casa suja do café da manhã e fui para o quintal cuidar das minhas plantas. Queria ver quanto tempo demoraria para alguém lavar a louça. 12:00. Patrícia acordou, reclamou que não tinha café pronto, fez o dela e deixou a xícara suja na pia junto com o resto. 14:00. Roberto chegou para almoçar, esquentou a comida que eu tinha deixado pronta e acrescentou mais pratos sujos à pilha. 18:00. Miguel chegou da escola, lanche na mesa, mais migalhas, mais sujeira. 20:00. Roberto chegou do trabalho, olhou a pia abarrotada e gritou da cozinha. Mãe, que bagunça é essa? Cadê a louça limpa? Fui até lá devagar, secando as mãos no avental. A louça está aí mesmo, esperando ser lavada. Por quem? Por quem usar? Roberto me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Mãe, você sempre lava a louça. Sempre lavei, hoje resolvi não lavar. Mas precisa lavar. Precisa mesmo. Quem vai lavar? Patrícia apareceu na cozinha, curiosa com a conversa. Tia Rosa, aconteceu alguma coisa? A senhora está estranha. Estou normal, Patrícia. Talvez vocês que estão acostumados comigo fazendo tudo. Mas você sempre fez tudo, disse Roberto, genuinamente confuso. Sempre fiz. A pergunta é, por quê? Ninguém soube responder. Naquela noite, enquanto eles discutiam quem ia lavar a louça, no final, Patrícia lavou resmungando, eu me tranquei no meu quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava as fotos antigas. Lá estava eu aos 40 anos, segurando Roberto pequeno no colo, sorrindo para a câmera. Era uma Rosa diferente. Mais nova, claro, mas não era só isso. Era uma Rosa confiante, decidida. Uma Rosa que não parecia pedir desculpa por existir. Peguei outra foto. Eu e Antônio no dia do nosso casamento. 22 anos, vestido simples, mas olhos brilhando de felicidade. Antônio era um homem bom, trabalhador, mas nunca foi de tomar decisões. Era sempre eu quem resolvia os problemas, quem enfrentava os desafios. Quando Roberto nasceu e Antônio perdeu o emprego pela segunda vez,
fui eu quem saiu atrás de trabalho. Consegui vaga de auxiliar de limpeza no hospital da cidade. 8 horas em pé, limpando banheiros, esfregando o chão, mas era um emprego digno com carteira assinada. Lembro de uma vez que o chefe do hospital, Dr. Augusto, tentou me humilhar na frente das outras funcionárias. Disse que eu era lerda demais e que, velha burra, não aprende serviço novo. Eu tinha 45 anos na época. Parei o que estava fazendo, tirei as luvas, olhei bem nos olhos dele e disse: Doutor, o senhor pode me chamar de lenta, pode me chamar de teimosa, mas burra nunca. E muito menos velha. Tenho 45 anos, trabalho aqui há 5. Nunca faltei um dia, nunca quebrei nada, nunca desrespeitei ninguém. Se o senhor tem problema comigo, vamos resolver na diretoria. Ele ficou vermelho de raiva, mas nunca mais mexeu comigo. As outras funcionárias ficaram orgulhosas. Sônia, que trabalhava na lavanderia, me disse depois: Rosa, você tem coragem que eu queria ter. Onde foi parar aquela coragem? Fechei o álbum e peguei outra caixa onde guardava as cartas que Antônio me escreveu quando namorávamos. Ele não era homem de muitas palavras faladas, mas escrevia cartas lindas. Minha querida Rosa, dizia uma delas, você é a mulher mais forte que eu conheço. Quando estou com você, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Mulher mais forte. Era assim que Antônio me via. Era assim que eu era. Quando Antônio ficou doente, nos últimos 2 anos da vida dele, fui eu quem cuidou de tudo. Médicos, remédios, papelada do INSS, fisioterapia. Roberto, que já era adulto, aparecia aos fins de semana para visitar o pai, mas na hora do trabalho pesado, sumia. Mãe, você entende melhor dessas coisas, ele dizia quando eu pedia ajuda. Não era que eu entendia melhor, era que eu não tinha escolha. Depois que Antônio partiu, Roberto apareceu com a conversa de que a mãe não pode ficar sozinha. Patrícia estava grávida do Miguel na época, e a casa deles era pequena. Será melhor para todo mundo, ele disse. A senhora ter companhia e nós ter mais espaço. Eu, que estava fragilizada pela perda, achei que seria bom mesmo. Ter a família por perto, ajudar com o netinho que estava para nascer. Que bom seria não ficar sozinha naquela casa grande. Não percebi na época que ter companhia significava ter empregados grátis. No começo, eles ajudavam. Patrícia, grávida, não podia fazer muito, mas Roberto colaborava com algumas contas. Depois que Miguel nasceu, eu me tornei babá em tempo integral. A mãe tem mais experiência com criança, dizia Patrícia. Aos poucos, fui assumindo tudo. Cozinha, limpeza, cuidar do bebê. A mãe gosta de se sentir útil. Ouvia Roberto falar no telefone com algum amigo. Útil. Era assim que ele me via. Uma pessoa útil. Quando foi que útil virou invisível? Quando foi que prestativa virou obrigação? Quando foi que amor virou exploração? Na sexta-feira seguinte à minha greve da louça, Carmen tocou a campainha cedinho. Estava com uma expressão preocupada. Rosa, como você está? Estou bem, Carmen. Por quê? Encontrei a Patrícia ontem no mercado. Ela disse que você está estranha, que não quer mais ajudar em casa. Suspirei. Claro que Patrícia estava espalhando que eu era o problema. Carmen, vem tomar um café. Vamos conversar. Sentamos na minha mesa da cozinha, a mesma onde eu tomava café sozinha todas as manhãs, enquanto a família dormia. Conta para mim o que está acontecendo de verdade, disse Carmen. Contei sobre a semana. A louça que ninguém queria lavar. Roberto reclamando que eu não estava colaborando. Patrícia dizendo para as vizinhas que eu estava ficando difícil de lidar. Rosa, você está acordando, isso assusta eles. Mas eu sempre fui uma pessoa prestativa, Carmen. Sempre gostei de cuidar da família. Cuidar da família é uma coisa, ser escrava da família é outra. Escrava. A palavra me doeu, mas era verdade. O que você acha que eu devo fazer? Carmen puxou a bolsa e tirou outro cartão. Conversei de novo com minha prima. Ela disse que você deveria pelo menos conhecer seus direitos. Não precisa fazer nada, só se informar. Olhei para o cartão. Doutora Márcia Fernandes me parecia uma pessoa muito séria, muito importante para conversar comigo. E se ela disser que eu não tenho direito nenhum? E se for assim mesmo que as coisas funcionam? E se ela disser que você tem mais direitos do que imagina? Guardei o segundo cartão junto com o primeiro, debaixo da Bíblia.
Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é que você faz para os filhos te respeitarem? Carmen riu. Rosa, meus filhos me respeitam porque eu nunca deixei de me respeitar. Desde pequenos, eles sabem que tenho uma mãe, não uma empregada. Mas você nunca foi viúva, nunca ficou frágil. Rosa, todo mundo fica frágil em algum momento. A diferença é que alguns se aproveitam da nossa fragilidade, outros nos protegem na nossa fragilidade. Você descobriu em que categoria sua família se encaixa. As palavras da Carmen ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro. No fim de semana, Miguel passou a tarde comigo na cozinha enquanto eu fazia um bolo. Era uma das poucas coisas que ainda me davam prazer. Ver meu netinho feliz, lamber a colher, me ajudar a misturar a massa. Vovó, por que papai e mamãe ficam bravos com você? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim, amor? Eles vivem reclamando que você não ajuda mais. Mas você sempre ajuda. Você fez meu lanche hoje, lavou minha roupa, me ajudou com a lição. Do alto dos seus 8 anos, Miguel via o que os adultos se recusavam a ver. Miguel, o que você acha? Vovó ajuda pouco? Você ajuda muito. Você cuida de mim, faz comida gostosa, limpa a casa. Mamãe só fica no celular e papai só reclama. A honestidade das crianças às vezes dói mais que qualquer verdade. Vovó, você está triste? Ajoelhei na altura dele e olhei nos seus olhinhos preocupados. Às vezes fico um pouco triste, sim. Por quê? Porque às vezes as pessoas não valorizam o que a gente faz por elas. Eu valorizo. Eu sei que você valoriza, meu amor. E isso me deixa muito feliz. Miguel me deu um abraço apertado. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, Miguel. Muito, muito mesmo. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, fiquei sozinha na sala olhando as fotos de família espalhadas pelos móveis. Tinha foto de Roberto formando no técnico, foto do casamento dele com Patrícia, foto de Miguel bebê. Mas não tinha nenhuma foto minha recente. Era como se eu só existisse através dos outros. Peguei o celular e fiz uma foto de mim mesma. Não ficou muito boa. Eu nunca fui de selfie, mas ali estava eu. Rosa Santos, 68 anos, existindo por conta própria. Na segunda-feira, tomei uma decisão que me surpreendeu. Liguei para a doutora Márcia. Defensoria Pública, doutora Márcia falando. Boa tarde, doutora. Meu nome é Rosa Santos. A Carmen Silva me deu seu contato. Ah, sim. Carmen me falou da senhora. Como posso ajudar? Eu queria... Não sei se a senhora atende casos como o meu. Me conta o que está acontecendo. Com a voz tremendo, contei sobre o empurrão, sobre a situação da casa, sobre me sentir invisível na minha própria vida. Dona Rosa, a senhora pode vir aqui amanhã às 14h? Só para conversarmos, sem compromisso. Posso sim, doutora. E Dona Rosa, a senhora fez certo em ligar. Desliguei o telefone com o coração disparado. Tinha dado o primeiro passo real em direção a uma mudança que nem eu mesma sabia onde ia dar. Naquela noite, deitada na cama, segurei o cartão da doutora, Márcia, e pensei na Rosa das fotos antigas. Na mulher que enfrentou chefe grosseiro, que criou filho sozinha, que cuidou do marido doente sem reclamar. Aquela mulher ainda estava em mim. Tinha ficado adormecida, mas não tinha morrido. E amanhã ela ia acordar de vez. Roberto chegou em casa naquele dia mais tarde que o normal. Veio até a cozinha onde eu estava preparando o jantar. Sim, eu voltei a cozinhar, mas agora por escolha, não por obrigação. Mãe, posso falar com a senhora? Pode, filho. Eu quero pedir desculpa pelo empurrão da semana passada. Não foi certo. Parei de mexer o feijão e olhei para ele. Obrigada por pedir desculpa, Roberto. Andei pensando aqui. Talvez a gente possa ajudar mais com as coisas da casa. Como assim? Patrícia vai começar a procurar emprego de verdade e eu posso ajudar com umas contas. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. Está bem, Roberto. Vamos ver como funciona. Mas eu já sabia que, mesmo que eles mudassem, eu também tinha mudado. E não havia volta para a Rosa, que aceitava tudo calada. A mulher que ia conversar com a doutora Márcia amanhã era uma Rosa diferente. Uma Rosa que estava aprendendo a se valorizar de novo. E isso ninguém mais poderia tirar de mim. A conversa com a doutora Márcia mudou tudo, mas não do jeito que eu esperava.
Cheguei na Defensoria Pública naquela terça-feira às 2 da tarde, com as mãos suando e o coração acelerado. O prédio era mais simples do que eu imaginava, mas a doutora Márcia me recebeu com um sorriso caloroso que me tranquilizou um pouco. Dona Rosa, sente-se aqui, pode ficar à vontade. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos, óculos de grau, jeito sério mas gentil. Me ofereceu água e esperou eu me acomodar antes de começar a conversar. A senhora me disse no telefone que está passando por algumas dificuldades em casa. Pode me contar com mais detalhes? Comecei devagar, contando sobre o empurrão, sobre me sentir invisível, sobre pagar todas as contas sozinha. A doutora Márcia foi fazendo anotações, assentindo com a cabeça, fazendo algumas perguntas. Dona Rosa, há quanto tempo eles moram na sua casa? 5 anos, doutora. E eles contribuem financeiramente? Não, doutora. Roberto trabalha, mas diz que o salário dele mal dá para as coisas dele. Patrícia está desempregada há 6 meses. A casa está no nome de quem? No meu nome, doutora. Eu e meu falecido marido compramos há 20 anos. A doutora Márcia parou de escrever e me olhou diretamente. Dona Rosa, a senhora sabe que tem direitos, não sabe? Como assim, doutora? A senhora é proprietária da casa. A senhora paga todas as contas. A senhora não tem obrigação legal de sustentar filho adulto e nora. Essas palavras me atingiram como um raio. Não tinha obrigação legal. Mas, doutora, eles são minha família. Claro que são. E família deve se ajudar mutuamente. Mas ajuda mútua não é uma pessoa sustentar adultos capazes de trabalhar. A doutora Márcia abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Dona Rosa, vou explicar algumas opções que a senhora tem. Primeiro, a senhora pode estabelecer regras claras na sua casa. Divisão de despesas, tarefas domésticas, prazo para eles se organizarem. E se eles não aceitarem? Aí a senhora tem outras opções. Pode pedir para eles saírem da casa. É sua propriedade. Eles vão sair assim, sem mais nem menos? Se não saírem por bem, existe processo legal. É demorado, pode levar uns 2 anos, mas a justiça sempre fica do lado do proprietário quando não há contrato de locação ou contribuição financeira. 2 anos. Era muito tempo, mas também significava que tinha uma saída. Doutora, e se eu quiser fazer isso, custa muito dinheiro? Para a senhora não custa nada. Defensoria Pública é gratuita. E como a senhora é idosa, seu caso tem prioridade. Saí de lá com a cabeça girando. Prioridade por ser idosa. Direitos que eu não sabia que tinha. Opções que nunca imaginei. Mas também saí com medo. Muito medo. E se Roberto nunca mais falasse comigo? E se eu perdesse Miguel? E se ficasse sozinha para sempre? Naquela noite, fingi que estava tudo normal. Fiz jantar, ajudei Miguel com a lição, assisti televisão com eles. Mas por dentro, estava planejando. A doutora Márcia tinha me dado uns folhetos sobre direitos do idoso, sobre violência familiar, sobre como proceder em casos como o meu. Li tudo 2 vezes antes de dormir. Uma frase ficou marcada na minha cabeça. Nenhum idoso deve aceitar desrespeito, mesmo que venha da própria família. Na quarta-feira, comecei a agir de forma diferente, mas sem alarde. Acordei mais cedo, como sempre. Mas em vez de ir direto fazer café para todo mundo, sentei na varanda para tomar meu café sozinha, observando o movimento da rua. Roberto apareceu na cozinha procurando o café pronto e não achou. Gritou da cozinha. Mãe, cadê o café? Não fiz ainda, respondi da varanda. Por que não fez? Porque não quis fazer. Ele veio até a varanda me olhar como se eu tivesse 2 cabeças. Mãe, todo dia a senhora faz café. Todo dia eu faço porque todo mundo espera que eu faça. Hoje resolvi fazer só para mim. E a gente? Vocês podem fazer o de vocês. Roberto ficou parado ali por uns segundos, processando a informação. Depois voltou para a cozinha resmungando. Ouvi ele mexendo nos armários, procurando o açúcar, reclamando que não sabia onde estavam as coisas. Patrícia apareceu 1 hora depois, ainda de pijama, e encontrou Roberto tomando café sozinho. Cadê o café da tia Rosa? Ela disse que hoje só fez para ela. Como assim só para ela? Eles ficaram sussurrando na cozinha, certamente falando de mim. Mas pela primeira vez, não me importei. Estava fazendo algo que queria fazer. Tomando meu café em paz, no meu tempo,
na minha varanda. Depois do café, fui até o banco. Tinha uma coisa que precisava verificar. Pedi um extrato detalhado dos últimos 6 meses e sentei numa cadeira para analisar. O que vi me deixou revoltada. Roberto tinha usado meu cartão para pagar compras dele pelo menos 10 vezes. Sempre valores pequenos. 15 aqui, 25 ali, mas que somavam quase 200 nos últimos meses. Patrícia também tinha usado para comprar maquiagem e produtos de cabelo. Eles usavam meu cartão como se fosse deles. Pedi para o gerente cancelar o cartão atual e fazer um novo, só para mim. Também mudei a senha da conta. Dona Rosa, posso sugerir uma coisa? Disse o gerente. A senhora pode abrir uma conta poupança automática. Todo mês, uma parte da aposentadoria vai direto para a poupança, separado da conta corrente. Era uma ideia inteligente. Se eu decidisse mesmo entrar com processo contra eles, ia precisar de dinheiro guardado. Quanto a senhora gostaria de poupar por mês? 300. Era mais de 20% da minha aposentadoria, mas se eles não contribuíam com nada mesmo, não iam sentir falta. De lá, fui na loja de celulares. Meu telefone era um modelo antigo que Roberto sempre mexia. Dizia que ia configurar para mim. Comprei um smartphone novo e pedi para o vendedor ensinar o básico. Não contei para ninguém. Quando cheguei em casa, Roberto estava esperando na sala. Mãe, onde a senhora estava? Fui ao banco e depois fazer umas compras. Que compras? Coisas que eu precisava. Ele notou a sacola da loja de celulares. A senhora comprou o celular novo? Comprei. Por quê? O outro estava funcionando. Estava funcionando para você. Para mim estava velho. Roberto ficou incomodado. Mãe, quanto custou? Por que você quer saber? Porque a gente se preocupa com os gastos da senhora. Vocês se preocupam com meus gastos, mas não se preocupam com seus gastos com a minha conta. Como assim? Tirei o extrato da bolsa e coloquei na mesa da sala. 10 vezes você usou meu cartão nos últimos meses, Roberto. Patrícia usou 6 vezes. Vocês acham que eu não vejo? Roberto ficou vermelho. Mãe, eram coisas pequenas. Pequenas para quem? Para você que não paga as contas ou para mim que recebo 1.400 por mês? Patrícia apareceu da cozinha, curiosa com a discussão. Que extrato é esse? Extrato bancário mostrando que vocês usam meu dinheiro sem pedir. Tia Rosa, era só uns creminhos. Patrícia, uns creminhos seus com o meu dinheiro. O clima ficou pesado. Eles se entreolharam como se estivessem combinando alguma coisa. Mãe, disse Roberto, a senhora está estranha ultimamente. Quer conversar? Estou normal, Roberto. Talvez vocês que estão acostumados comigo sendo boba. Não é isso. É sim. Vocês se acostumaram comigo pagando tudo, fazendo tudo, não reclamando de nada. Agora que comecei a ter opinião própria, acham estranho. Miguel chegou da escola nesse momento e encontrou todo mundo se olhando feio na sala. Que foi? Todo mundo está bravo? Não, meu amor, eu disse. Os adultos estão só conversando sobre dinheiro. Vovó, posso merendar? Claro. Vai na cozinha que eu fiz biscoito hoje. Miguel saiu correndo para a cozinha e eu me levantei para acompanhar. Roberto me seguiu. Mãe, a gente precisa resolver essa situação. Que situação, Roberto? Essa coisa de ficar desconfiada da gente, de ficar questionando tudo. Parei de arrumar o lanche do Miguel e olhei bem nos olhos do meu filho. Roberto, não estou questionando tudo. Estou questionando vocês usarem meu dinheiro sem avisar. Isso é questionar demais? Não é isso. É exatamente isso. Vocês se acostumaram a me tratar como se eu fosse invisível, como se minha opinião não importasse, como se meu dinheiro fosse de vocês. Miguel estava olhando para nós dois, comendo biscoito devagar. Vovó, você está triste com papai? Não estou triste, meu amor. Estou tentando ensinar papai a me respeitar. Papai não respeita você? A pergunta inocente do Miguel deixou Roberto sem resposta. Mãe, não envolve a criança nisso. Roberto, a criança está envolvida porque mora aqui. E uma criança de 8 anos percebe quando os adultos se desrespeitam. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, sentei na mesa da cozinha com uma folha de papel e comecei a fazer as contas. Minha aposentadoria, 1.400 gastos da casa. Luz, 150 água, 80, gás, 60, telefone, internet, 90 supermercado, 400 remédios, 120. Outros, 100.
Total, 1.000. Sobrava 400 para roupa, emergências e os 300 que agora ia poupar. Se Roberto contribuísse com 300, menos de um quarto do salário dele, e Patrícia arrumasse um trabalho que pagasse pelo menos 600, a situação seria completamente diferente. A casa funcionaria, todo mundo contribuiria, ninguém seria explorado. Mas para isso, eles tinham que querer mudar. E eu estava percebendo que eles não queriam mudar. Eles queriam que eu voltasse a ser a Rosa invisível. Na quinta-feira, tomei outra decisão importante. Liguei para a doutora Márcia. Doutora, é Rosa Santos. Posso marcar outra conversa? Claro, dona Rosa. Aconteceu alguma coisa? Não, doutora. Mas estou pensando nas opções que a senhora me falou. Que bom. Pode vir amanhã às 3? Posso sim. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Não era medo, não era alívio, era determinação. Na sexta-feira contei para Roberto que ia sair à tarde. Onde a senhora vai? Resolver umas coisas. Que coisas? Coisas minhas, Roberto. Ele ficou incomodado com a minha resposta, mas não insistiu. No consultório da doutora Márcia, fui mais direta. Doutora, quero saber como funciona o processo para eles saírem da casa. Dona Rosa, a senhora tem certeza? É uma decisão séria. Tenho, doutora. Tentei conversar, tentei colocar limites, mas eles não respeitam. Só vai piorar. A doutora Márcia explicou todo o processo. Primeiro, uma notificação extrajudicial pedindo para eles saírem voluntariamente em 30 dias. Se não saíssem, processo na justiça. Quanto tempo demora? Com a senhora sendo idosa, uns 2 anos no máximo. Pode ser menos. E posso morar na casa durante o processo? Claro, é sua casa. Eles vão ficar bravos. Provavelmente vão. Mas, dona Rosa, a senhora está preparada para isso? Pensei no Miguel. Pensei no Roberto me empurrando. Pensei nos 5 anos me sentindo invisível na minha própria casa. Estou preparada, doutora. Então vamos começar. Vou precisar de alguns documentos. Passei o resto da tarde providenciando tudo. Escritura da casa, comprovante de renda, histórico bancário. A doutora Márcia disse que em 1 semana a notificação estaria pronta. Quando cheguei em casa, encontrei Roberto e Patrícia sussurrando na cozinha. Pararam de falar quando me viram. Oi, mãe, como foi o passeio? Foi bom. Onde a senhora foi mesmo? Já disse, Roberto. Resolver umas coisas. Miguel correu para me abraçar. Vovó, trouxe alguma coisa para mim? Trouxe sim. Tirei da bolsa um carrinho pequeno que comprei na volta. Gostou? Adorei. Obrigado, vovó. Roberto e Patrícia se entreolharam. Eles sabiam que alguma coisa estava diferente, mas não sabiam o quê. Mãe, a gente pode conversar depois do jantar? Pode. Durante o jantar, tentaram ser mais gentis. Roberto elogiou a comida, Patrícia ofereceu para lavar a louça. Mas eu via que era estratégia. Depois que Miguel foi dormir, sentamos os 3 na sala. Mãe, começou Roberto, a gente está preocupado com a senhora. Por que preocupados? A senhora anda muito diferente, desconfiada. Fica saindo sem dizer onde vai. E Roberto, tenho 68 anos, não preciso pedir permissão para sair. Não é permissão, mãe. É só para a gente saber onde a senhora está. Por quê? Porque a gente se preocupa. Vocês se preocupam comigo ou com o que eu posso estar fazendo? Patrícia se intrometeu. Tia Rosa, a gente só quer que fique tudo bem entre nós. Para ficar tudo bem, Patrícia, vocês precisam me respeitar. Mas a gente respeita. Respeitam? Roberto me empurrou na cozinha. Vocês usam meu cartão sem avisar. Não ajudam com as despesas. Acham que isso é respeito? Mãe, já pedimos desculpa pelo empurrão. Pediram desculpa, mas não mudaram o comportamento. O silêncio ficou pesado. Mãe, disse Roberto finalmente, o que a senhora quer da gente? Era a pergunta que eu estava esperando. Quero ser tratada como dona da casa onde moro. Quero que minha opinião seja respeitada. Quero que vocês contribuam financeiramente ou procurem outro lugar para morar. Pronto. Tinha falado. Roberto y Patricia se miraron asustados. Mamá, ¿está hablando en serio? Muy en serio, Roberto. ¿Y si no lo logramos? Pues van a tener que arreglárselas solos. Patricia se echó a llorar. Doña Rosa, ¿dónde vamos a vivir con Miguel? Ese es problema de ustedes. Yo resolví el mío durante 20 años, manteniendo esta casa sola. A Roberto se le subió el color a la cara.
Mamá, después de todo lo que hemos hecho por usted, ¿qué han hecho por mí, Roberto? ¿Ayudarme a no estar sola? Se vinieron a vivir aquí porque les convenía. Casa grande, sin pagar renta y con sirvienta incluida. Está siendo injusta. Injusto es que yo mantenga a adultos que pueden trabajar. Me levanté del sillón. Piensen en lo que les dije. Tienen tiempo para organizarse. No les dije cuánto tiempo, pero yo ya sabía que en una semana llegaría la respuesta a través de la notificación de la licenciada Marcia. Esa noche, acostada en la cama, no sentí el miedo que esperaba. Sentí alivio. La Rosa que se había enfrentado a un jefe grosero en el hospital estaba de vuelta. La Rosa que cuidó a su marido enfermo estaba tomando el control. La Rosa que crió a su hijo sola estaba tomando las riendas de su propia vida. Y esta vez nadie iba a lograr que volviera a ser invisible. La guerra había comenzado, pero yo ya no era la misma que aguantaba los golpes en silencio. Ahora tenía una abogada, tenía derechos, tenía un plan. Y lo más importante, tenía la certeza de que merecía respeto, incluso de mi propio hijo. La notificación llegó un miércoles por la mañana, entregada por un actuario judicial que tocó el timbre a las 9 en punto. Roberto ya se había ido a trabajar, Patricia todavía dormía y Miguel estaba en la escuela. Estaba sola cuando firmé de recibido el documento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Notificación extrajudicial. Solicitud de desocupación voluntaria, decía en letras grandes en la primera página. El actuario me explicó que Roberto y Patricia tenían 30 días para salir de la casa voluntariamente. De lo contrario, se iniciaría un proceso judicial. ¿Está segura de esto, señora?, me preguntó el hombre, de unos 50 años, con amabilidad. A veces las familias logran resolver estas cosas hablando. Estoy segura, respondí con una firmeza que me sorprendió. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina a leer el documento completo. La licenciada Marcia había hecho un trabajo impecable. Todo estaba explicado. Mis derechos como propietaria, la situación de Roberto y Patricia como ocupantes sin contribución financiera, el plazo para la desocupación y las consecuencias legales si no cumplían. Patricia se despertó a mediodía, como siempre, y fue directo a la cocina a buscar café. Encontró el sobre encima de la mesa. ¿Qué es este papel, doña Rosa? Léelo tú misma. Abrió el sobre todavía adormilada, pero a medida que leía, sus ojos se abrían cada vez más. Doña Rosa, ¿qué es esto? Sabes leer, Patricia. Ahí está todo explicado. Pero esto es una demanda. Es una notificación. La demanda viene después, si no cumplen con lo que se les pide. Patricia se dejó caer pesadamente en la silla, todavía en pijama, leyendo y releyendo el papel como si no pudiera creerlo. ¿Habla en serio, doña Rosa? ¿Quiere que nos vayamos de la casa? Patricia, se los advertí la semana pasada. Les dije que quería que me respetaran y que necesitaban contribuir con los gastos o buscar otro lugar para vivir. Pero pensé que solo lo decía. No creí que usted fuera a hacer esto. Se echó a llorar. Un llanto de quien acaba de descubrir que las consecuencias de sus propias decisiones le estaban tocando a la puerta. Patricia, no fue una decisión de un momento a otro. Fueron 5 años de faltas de respeto, 5 años de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa. Nosotros no la tratamos como sirvienta, ¿no? Entonces explícame, ¿quién hace la comida? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién cuida a Miguel cuando ustedes salen? Silencio. ¿Y quién toma las decisiones en esta casa? ¿A quién se le consulta sobre los cambios? ¿Quién tiene voz en cualquier asunto? Más silencio. Patricia se pasó el resto de la mañana llamándole a Roberto, pero él no contestaba porque estaba en el trabajo. También intentó convencerme de resolver esto hablando, pero yo ya había hablado, durante 5 años. Cuando Roberto llegó a comer y vio la notificación, su reacción fue explosiva. ¡Mamá! ¿Qué locura es esta? No es ninguna locura, Roberto. Es legal. ¿Legal? ¿Quiere correr a su propio hijo de la casa? No quiero correrlos. Quiero que se vayan voluntariamente o que empiecen a respetarme y a contribuir con los gastos. ¿Contribuir cuánto? Era la primera vez que preguntaba por una cantidad específica. Roberto, tú ganas 6.500. Patricia necesita encontrar un trabajo.
Entre los dos, deberían poder pagar al menos la mitad de los gastos de la casa. ¿La mitad? Esos son como 3,000 pesos para cada uno. Las cuentas de la casa suman unos 6,000 pesos al mes. 3,000 para cada uno es lo justo. Mamá, mi sueldo apenas me alcanza para mis cosas. ¿Qué cosas, Roberto? Se puso rojo. No podía decir que gastaba casi 2,000 pesos al mes en cervezas, más lo de los cigarros y lo de las comidas en la calle, porque no quería llevarse el almuerzo que yo le preparaba. Mis cosas, mamá. Roberto, tienes 30 años, eres un adulto. O aprendes a organizarte con tu dinero o vas a tener que aprender viviendo en otro lugar. Patricia volvió a llorar. Doña Rosa, ¿dónde vamos a vivir con Miguel? Ese es problema de ustedes. Cuando se vinieron a vivir aquí, yo no les pregunté cómo se iban a organizar. Asumieron la responsabilidad de tener un hijo, asuman la responsabilidad de criarlo. Pero aquí es más fácil. Exacto. Era más fácil porque yo les facilitaba todo. Era más fácil porque no pagaban nada. Era más fácil porque tenían sirvienta gratis. Fácil para ustedes, Patricia. Difícil para mí. Roberto leía la notificación con atención. Mamá, aquí dice que si no nos vamos en 30 días, va a iniciar un juicio. Exacto. ¿Y si no nos queremos ir? Entonces se irán por la vía legal. Tardará más, pero se irán. Mamá, ¿de verdad está hablando en serio? Lo miré fijamente a los ojos. Al mismo niño que crié sola, que protegí de todo, al que le enseñé a ser un hombre de bien. Roberto, ¿cuándo en tu vida me has visto jugar con un asunto serio? Él sabía que yo nunca bromeaba. Cuando decía algo, lo cumplía. Pero mamá, ¿dónde vamos a encontrar una casa como esta? Con todo este espacio, un patio para que juegue Miguel. Roberto, si querían quedarse en una casa así, debieron haber cuidado la que tenían. Esa tarde, la casa se volvió un caos. Roberto y Patricia se la pasaron al teléfono, llamando a familiares, contándoles que yo me había vuelto loca y los estaba corriendo de la casa. A las 4, mi cuñado Pablo llegó de Puebla. Hacía 2 años que no me visitaba, pero apareció el mismo día que se enteró de la notificación. Rosa, ¿qué es esa historia que me contó Roberto? Pablo era el hermano menor de Antonio, siempre un metiche. Tenía la manía de creer que se las sabía todas. ¿Qué historia te contó Roberto, Pablo? Que lo quieres echar a la calle. Rosa, por Dios, es tu hijo. Exacto. Es mi hijo de 30 años que lleva 5 viviendo en mi casa sin pagar un peso y faltándome al respeto. Pero Rosa, la familia es la familia. No puedes hacer esto. Pablo, ¿cuándo ofreciste tu ayuda cuando Antonio murió? ¿Cuándo me llamaste para preguntarme si necesitaba algo? ¿Cuándo viniste a visitarme? Pablo se quedó sin respuesta. La familia es la familia cuando conviene, ¿verdad, Pablo? Cuando se necesita dinero prestado, un lugar donde quedarse o un favor. Ahí sí es importante la familia. Rosa, estás resentida. Lo estoy, Pablo. Resentida, cansada y decidida. Pero, ¿dónde va a vivir Roberto? Pablo, Roberto tiene 30 años. Trabaja desde hace 10. Está casado y tiene un hijo. Si hasta ahora no ha juntado dinero para rentar una casa, es su problema, no el mío. Estás siendo muy dura, Rosa. ¿Dura? ¿Te parece duro que una madre de 68 años mantenga a su hijo adulto? ¿Te parece duro que yo pague todas las cuentas sola? ¿Te parece duro que me empujen en mi propia cocina? ¿Roberto te empujó? Me empujó, delante de Miguel. Y cuando intenté hablar, me dijo que solo le daba problemas. Pablo se quedó callado un momento. Rosa, pero ahora Roberto está arrepentido. Pablo, el arrepentimiento que llega con una notificación judicial no cuenta. El arrepentimiento es cuando uno cambia por cuenta propia. A las 5 llegó mi cuñada Verónica, la mujer de Pablo. Tampoco me visitaba desde hacía años, pero apareció para mediar en la situación. Rosa, querida, vamos a arreglar esto en familia. Verónica, no hay nada que arreglar, ya está todo arreglado. Pero Rosa, podrías estar tomando una decisión precipitada. Roberto es un buen muchacho. Verónica, Roberto tiene 30 años, no es un muchacho. Y si es tan bueno, sabrá arreglársela solo. Rosa, piensa en Miguel. El niño va a sufrir con esta separación. Eso me dolió. Miguel era mi debilidad y ellos lo sabían. Verónica,
Miguel sufre más viendo a su padre faltarle el respeto a su abuela que lo que va a sufrir viviendo en una casa donde sus padres se hagan responsables de él. Miguel llegó de la escuela a las 6 y encontró la casa llena de gente. Pablo, Verónica, Roberto y Patricia, todos hablando al mismo tiempo, todos alterados. ¿Qué está pasando? Roberto cargó al niño. Miguel, la abuela quiere que nos vayamos de la casa. Me dolió en el alma oír a Roberto poner a Miguel en mi contra, pero no iba a dejarlo. Miguel, ven con la abuela. Tomé a mi nieto en brazos y lo llevé al patio, lejos de los adultos. Miguel, ¿tu papá te explicó bien las cosas? Dijo que quieres que nos vayamos porque ya no nos quieres. Respiré hondo. Eso era lo que Roberto le estaba diciendo a un niño de 8 años. Miguel, la abuela te quiere más que a nada en este mundo. Y también quiere a tu papá. Entonces, ¿por qué quieres que nos vayamos? Miguel, ¿recuerdas cuando hiciste algo malo en la escuela y la maestra te llamó la atención? Sí. ¿Y entonces, mejoraste tu comportamiento o seguiste haciendo lo incorrecto? Me porté mejor. ¿Y si hubieras seguido portándote mal? ¿Qué habría hecho la maestra? Me habría sacado del salón. Exacto. A veces, cuando las personas no escuchan los consejos, necesitan una consecuencia para aprender. Miguel se quedó pensando. Abuela, ¿papá y mamá hicieron algo malo? Sí, Miguel. No cuidaron la casa como debían, no respetaron a la abuela como debían. ¿Y ahora van a aprender? Vamos a ver, mi amor. Abuela, si nos vamos, ¿me vas a extrañar? Se me salieron las lágrimas. Te voy a extrañar muchísimo, Miguel. Pero a veces tenemos que hacer cosas difíciles para que la gente aprenda. ¿Como cuando me castigas porque me quieres? Desde sus 8 años, Miguel había entendido lo que los adultos se negaban a entender. Exactamente, mi amor. Cuando volvimos a entrar, la discusión estaba peor. Pablo gritaba que yo estaba desequilibrada, Verónica lloraba, Roberto estaba furioso y Patricia desesperada. ¿Resolvieron algo?, pregunté. Rosa, dijo Pablo, hemos decidido que necesitas ayuda psicológica. Casi me río de su descaro. Pablo, ¿quién necesita ayuda psicológica? ¿La mujer de 68 años que trabajó toda su vida para tener su propia casa o los adultos de 30 que no pueden mantenerse solos? Rosa, estás muy enojada. Claro que lo estoy, Pablo, muy enojada. ¿Y sabes una cosa? Me gusta sentir este enojo. Durante 5 años me lo tragué. Ahora está saliendo. Verónica intentó otro ángulo. Rosa, ¿y si Roberto y Patricia empiezan a ayudar con los gastos? ¿Unos 1,000 pesos al mes? ¿1,000 pesos al mes? Verónica, las cuentas de la casa son 6,000. 1,000 pesos no es ni el 20%, y son 2 adultos viviendo aquí. Pero con 1,000 pesos ya ayudan. Ayudan, pero no resuelven. Necesitan asumir su responsabilidad de verdad, no hacer favores. Roberto explotó. Mamá, entonces, ¿cuánto quiere? 3,000 pesos cada uno, mitad y mitad. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible, Roberto? Porque no me quedaría nada para mí. Exacto. No te quedaría nada porque estarías pagando tu parte de la vida adulta. Pero yo siempre he vivido aquí. Siempre has vivido aquí mantenido por mí. Ahora puedes seguir viviendo aquí si te mantienes tú mismo. Patricia intentó un chantaje emocional. Doña Rosa, si nos vamos, Miguel va a estar lejos de usted. Él la quiere tanto. Patricia, si se van y quieren que Miguel esté cerca de mí, son bienvenidos a visitarme cada fin de semana. La casa siempre estará abierta para Miguel. Y para nosotros no. Para ustedes, solo si vienen con respeto. La discusión siguió hasta las 10 de la noche. Pablo y Verónica se fueron, prometiendo volver mañana para arreglar esto. Roberto y Patricia se quedaron haciendo planes desesperados, llamando a amigos, buscando casas en renta. Descubrieron que una casa como la mía costaba al menos 6,000 pesos de renta, más los servicios. Unos 8,000 pesos al mes para una pareja donde él ganaba 6,500 y ella estaba desempleada. Esa noche, antes de dormir, Roberto tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿puedo hablar con usted? Pasa. Se sentó en la orilla de la cama, como cuando era niño y tenía un problema. Mamá, ¿de verdad quiere que nos vayamos? Roberto, quiero que me respeten. Si para aprender a respetar es necesario que se vayan, entonces sí, váyanse. Pero mamá, no tenemos dinero para rentar una casa. Roberto,
¿Dónde está el dinero que has ganado en los últimos 5 años? Silencio. Llevas 10 años trabajando, Roberto. Has ganado más de $500,000 en todo este tiempo. ¿Dónde está ese dinero? Yo me lo gasté. ¿En qué? En mis cosas. Roberto, tus cosas no incluían responsabilidad con tu casa, con tu familia, con tu futuro. Tus cosas eran solo diversión. Mamá, yo no sabía que lo iba a necesitar. ¿No sabías que un día ibas a necesitar tener tu propia casa? ¿No sabías que ibas a necesitar mantenerte? Roberto, tienes 30 años. Empezó a llorar. Un llanto de hombre adulto que estaba descubriendo las consecuencias de sus decisiones. Mamá, deme otra oportunidad. Le prometo que voy a cambiar. Roberto, ¿cuántas oportunidades has tenido? Cuando empujaste a tu madre en la cocina, ¿no era una oportunidad para cambiar? Cuando te diste cuenta de que estabas usando mi tarjeta sin avisar, ¿no era una oportunidad para cambiar? Mamá, le voy a pagar los $3,000. ¿Y Patricia? Va a buscar trabajo. ¿Buscar o encontrar? Va a encontrar, mamá. Se lo prometo. Roberto, las promesas no pagan las cuentas. Las acciones sí. Me levanté de la cama y tomé la notificación que estaba sobre el buró. Roberto, todavía les quedan 25 días. Si para entonces demuestran que han cambiado de verdad, hablamos. Si no, se van a tener que ir. ¿Cómo se lo demostramos? Patricia encuentra un trabajo. Tú me pagas los $3,000 por adelantado del primer mes. Dejan de usar mi tarjeta, dejan de tratarme como su sirvienta y empiezan a consultarme sobre las decisiones de la casa. ¿Y si hacemos todo eso? Entonces, hablamos de que se queden. Está bien, mamá. Lo vamos a lograr. Roberto salió del cuarto más aliviado, pero yo sabía que era un alivio prematuro. En los 5 años que llevaban viviendo conmigo, ¿cuántas veces había prometido Roberto que iba a cambiar? ¿Cuántas veces había prometido Patricia que encontraría trabajo? Ya había escuchado demasiadas promesas. Quería ver acciones. A la mañana siguiente, la casa amaneció diferente. Patricia estaba en pie a las 7 de la mañana, arreglada, con una lista de empresas para visitar. Doña Rosa, voy a salir a buscar trabajo. De verdad, esta vez. Qué bueno, Patricia. Roberto dejó $3,000 sobre la mesa de la cocina. Mamá, esta es mi parte de este mes. Tomé el dinero y lo conté. Estaba exacto. ¿De dónde salió este dinero, Roberto? Se lo pedí prestado a un compañero. ¿Y cómo le vas a pagar? Ya veré cómo le hago. No era la respuesta que quería oír, pero era un comienzo. Durante la semana siguiente, Patricia de verdad salió todos los días a buscar empleo. Roberto llegaba más temprano a casa, ayudaba con algunas tareas domésticas, estaba más respetuoso. Pero yo no estaba convencida. Conocía a mi hijo. Conocía a mi nuera. Un cambio por miedo no es un cambio de verdad. El viernes, Patricia llegó emocionada a casa. Doña Rosa, conseguí trabajo. ¿Dónde? En una tienda de ropa en el centro. $5,000 al mes para empezar. 5,000 al mes. Era menos de lo que esperaba, pero era algo. Qué bueno, Patricia. ¿Cuándo empiezas? El lunes. ¿Y cómo le van a hacer con Miguel? Le iba a preguntar si usted puede seguir recogiéndolo de la escuela. Entonces nada había cambiado. Yo seguiría siendo la niñera de a gratis. Patricia, si vas a trabajar, Miguel tendrá que quedarse en una guardería o con una niñera pagada. Pero doña Rosa, usted siempre lo ha recogido. Lo recogía porque estaba en casa sin hacer nada. Ahora tengo mis propios planes. ¿Qué planes? No se lo conté, pero desde que tomé la decisión de cambiar mi vida, había empezado a pensar en lo que quería hacer. Quizá un trabajo de medio tiempo, quizá unas clases de algo, quizá viajar para conocer lugares que siempre quise visitar. Planes míos, Patricia. Roberto llegó esa noche, orgulloso. Mamá, Patricia consiguió trabajo. Ya me dijo, $5,000 al mes. Es un comienzo. Sí, lo es. ¿Y cómo se van a organizar con Miguel? ¿Cómo así? Roberto, si Patricia va a trabajar, ¿quién va a cuidar a Miguel en el horario que no está en la escuela? Pensamos que usted... Yo no, Roberto, ya no soy su niñera de a gratis. Pero mamá, Miguel es su nieto. Exactamente, es mi nieto, no mi hijo. La responsabilidad de criar a Miguel es de ustedes. Roberto se molestó. Mamá, está complicando todo. Estamos tratando de mejorar.
Roberto, mejorar es asumir sus responsabilidades, no seguir aventándomelas a mí. Esa noche oí a Roberto y a Patricia discutir en su cuarto. Ella se quejaba de que con un sueldo de 5,000 y teniendo que darme 3,000, no le iba a quedar nada. Él se quejaba de que ahora tendrían que pagar una guardería para Miguel. El domingo por la noche, Roberto vino a hablar conmigo de nuevo. Mamá, ya hicimos cuentas, no nos va a alcanzar para quedarnos. ¿Por qué? Patricia va a ganar 5,000. Yo tengo que darle 3,000 a usted. A ella le quedan 2,000. Yo gano 6,500. Le quito mis 3,000 para usted. Me quedan 3,500. La guardería de Miguel cuesta como 2,000. Al final, nos quedan 3,500 para vivir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo vamos a vivir con 3,500 al mes? De la misma manera que yo he vivido con 2,000 durante 5 años. ¿Cómo que con 2,000? Roberto, mi pensión es de 8,000. Le quito los 6,000 de las cuentas de la casa. Me quedan 2,000. De esos 2,000, gasto en medicinas. Me quedan menos de 2,000 para ropa, emergencias, todo. Roberto se quedó en silencio, procesando la información. Roberto, durante 5 años ustedes vivieron con mi dinero sobrante para todo. Ahora van a tener 3,500. Es más de lo que yo he tenido. Pero mamá... Pero nada, Roberto. Descubrieron que la vida de adulto cuesta cara. Bienvenidos a la realidad. El lunes por la mañana, un día antes de que se venciera el plazo de la notificación, Roberto y Patricia tomaron una decisión. Vinieron a hablar conmigo después de que Miguel se fue a la escuela. Doña Rosa, dijo Patricia, decidimos que sí nos vamos a ir. No sé por qué, pero sentí una punzada de tristeza. Aunque sabía que era la decisión correcta, aunque sabía que era necesario, dolió. ¿A dónde se van a ir a vivir? Encontramos una casita en renta, 2 cuartos, 4,000 pesos al mes. ¿Y tienen el dinero? Lo vamos a tener. Yo empiezo a trabajar hoy. Roberto va a pedir un adelanto en su trabajo. ¿Y Miguel? Tendrá que acostumbrarse. Vamos a arreglárnoslas. Fue la primera vez en 5 años que los oí decir arreglárnoslas, en lugar de esperar a que yo resolviera. ¿Cuándo se van? A finales de la semana, para que le dé tiempo de cancelar el proceso. No hay ningún proceso todavía, Roberto. Solo era una notificación. Ah, es verdad. Un silencio incómodo. Mamá, dijo Roberto finalmente, creo que ya aprendimos la lección. ¿Qué lección? Que la vida es cara, que estábamos viviendo muy fácil aquí. Y que usted siempre hizo mucho más por nosotros de lo que nosotros hicimos por usted. Era el reconocimiento que había esperado por 5 años. Pero llegó demasiado tarde. Reconocerlo es bueno, Roberto. Pero reconocerlo después de que llega un actuario judicial no tiene el mismo valor. Lo sé, mamá. Nos equivocamos. Se equivocaron. Y van a tener que aprender a hacer las cosas bien por su cuenta. Patricia empezó a llorar. Doña Rosa, ¿nos va a extrañar? La miré, a la muchacha a la que ayudé a criar a Miguel, a la que cuidé durante su embarazo, a la que traté como a una hija. Voy a extrañarlos, Patricia, sobre todo a Miguel, pero también voy a sentir un alivio. ¿Alivio? Alivio de volver a tener mi casa en paz, mis decisiones respetadas, mi vida de vuelta. Esa semana los vi hacer la mudanza. Roberto, empacando los libros que nunca leyó. Patricia guardando la ropa que siempre dejaba tirada. Miguel confundido, sin entender bien por qué estaba perdiendo la casa grande con patio. El viernes, cuando la última caja salió por la puerta, me quedé sola en mi casa por primera vez en 5 años. El silencio era ensordecedor, pero era un silencio de paz. Caminé por los cuartos vacíos, reorganizando los muebles, decidiendo qué hacer con la habitación que ocupaban. Quizá una oficina, quizá un cuarto de costura, quizá un cuarto de visitas para cuando Miguel viniera a dormir. Por la noche me senté en el patio con una taza de té, observando la calle silenciosa. Carmen se asomó por la barda. Rosa, ¿cómo estás? Estoy bien, Carmen. Mejor de lo que imaginaba. ¿Y ellos? Aprenderán a arreglárselas. O no, pero ya no es mi problema. ¿Estás orgullosa de tu decisión? Pensé en la pregunta. ¿Orgullosa era la palabra correcta? No sé si orgullosa, Carmen, pero estoy aliviada y estoy en paz. Eso es lo que importa. Esa noche, acostada en mi cama, en mi casa silenciosa, no sentí soledad. Sentí
Libertad. Roberto llamó el sábado para decir que se estaban instalando en la casa nueva. Miguel me mandó un beso. Dijo que extrañaba a la abuela. Pueden venir a visitarme el domingo si quieren. ¿Podemos? Claro. Esta siempre será la casa de Miguel, y la de ustedes también, si vienen con respeto. Quizá en el futuro podríamos construir una relación diferente, basada en el respeto mutuo, no en la obligación, basada en la elección, no en la dependencia. Pero si eso no sucedía, yo estaría bien de todas formas, porque finalmente, a los 68 años, había vuelto a ser dueña de mi propia vida, y ya nadie podría quitarme eso. 3 meses después de aquel viernes en que Roberto y Patricia se llevaron la última caja, desperté a las 6 de la mañana como siempre, pero ahora por elección, no por obligación. El silencio de la casa me recibió como un abrazo. No había prisa por hacerle café a nadie, no había uniformes que planchar, no había quejas esperándome en la cocina. Puse la cafetera y salí a regar mis plantas del patio. Las suculentas que me regaló Carmen estaban floreciendo. Los rosales que planté en el arriate empezaban a mostrar sus primeros botones. Durante 5 años regaba las plantas a la carrera, siempre con alguna tarea urgente llamándome. Ahora regaba con calma, observando cada hoja, hablándoles en voz baja. Buenos días, mis niñas. ¿Cómo amanecieron hoy? Puede parecer una tontería, pero después de tanto tiempo de hablar solo para resolver problemas ajenos, hablar con las plantas se convirtió en un momento de paz. Ellas no me juzgaban, no me exigían, solo crecían en silencio, agradecidas por el cuidado. Me preparé mi café como a mí me gusta, cargado, con una cucharadita de azúcar, en una taza de porcelana que me regalaron en mi boda y que estuvo guardada durante años porque era muy delicada para el diario. ¡Qué tontería! Si no es para usarla en mi día a día, ¿cuándo la voy a usar? A las 7:30 sonó el teléfono. Era Roberto. Buenos días, mamá. Miguel quiere hablar con usted. La voz de mi nieto llegó por el teléfono como un rayo de sol. Abue, te extraño. ¿Puedo ir a verte hoy? Claro que sí, mi amor. Roberto volvió a tomar el teléfono. Mamá, ¿podemos ir después de la comida? No queremos molestar. Roberto, ustedes nunca molestan cuando vienen con respeto. Esta siempre será la casa de Miguel. Miguel venía a visitarme cada domingo, a veces también los sábados. Roberto y Patricia venían con él, pero ahora era diferente. Venían como visitas, no como dueños. Platicaban conmigo de cosas triviales, me preguntaban cómo estaba, ayudaban a lavar los trastes antes de irse. Era extraño, pero agradable. Estábamos construyendo una nueva relación, basada en la elección, no en la obligación. Aproveché la mañana para ordenar los cajones de la cómoda de mi cuarto. Durante los 5 años que vivieron conmigo, guardaba mis cosas como cayera, siempre con prisa. Ahora tenía tiempo para doblar cada prenda con cuidado, para organizar mis alhajas en el pequeño joyero que fue de mi madre. Tomé una de las cartas que Antonio me escribió cuando éramos novios. Mi querida Rosa, eres la mujer más valiente que conozco. Valiente. Así me veía Antonio hace 40 años. Así había vuelto a ser. A las 10 apareció Carmen con un pan de elote que acababa de hornear. Rosa, ¿cómo te sientes viviendo sola? Mejor de lo que imaginaba, Carmen. ¿Por qué? Porque ahora tomo mis propias decisiones. Me levanto a la hora que quiero, como lo que quiero, veo lo que quiero en la televisión. Parece una tontería, pero durante 5 años ni siquiera podía elegir el canal de la tele. Carmen se rió. Eso no es una tontería, Rosa. Eso se llama libertad. Carmen, la semana pasada fui al centro sola. Me probé un vestido azul que me encantó y me lo compré. No le pregunté a nadie si se me veía bien. No justifiqué el gasto. Simplemente lo compré porque lo quise. ¿Y cómo te sentiste? Libre. Como una mujer adulta tomando decisiones sobre su propia vida. Durante 5 años, implícitamente pedía autorización para todo. Ahora no le preguntaba a nadie. Yo decidía. A las 2 de la tarde, Roberto llegó con Miguel y Patricia. Miguel se bajó del coche y corrió a mis brazos. ¡Abue! ¡Mira lo que te traje! Era un dibujo de una casa con una señora en el patio, regando unas flores. «¡Eres tú, abue! ¡Qué hermoso, mi amor! Lo voy a pegar en el refri». Nos sentamos en la sala a platicar. Miguel se fue enseguida a jugar al patio. «Mamá, ¿cómo se ha sentido viviendo sola?» «Bien, Roberto, muy bien.
Patricia parecía más madura. El trabajo en la tienda le estaba yendo bien. Doña Rosa, es difícil volver a trabajar después de tanto tiempo, pero me está gustando. Me siento útil. Qué bueno, Patricia. El trabajo le da un propósito a uno. ¿Y usted? ¿Ha pensado en hacer algo? Estoy pensando en algunas cosas. Tal vez un curso de computación. Roberto pareció sorprendido. ¿Computación? ¿Para qué? Para hablar con gente por internet, para ver fotos, para aprender cosas nuevas. Durante 5 años, Roberto controló mi acceso a la tecnología diciendo que era demasiado complicado para mí. Ahora yo quería aprender todo lo que él dijo que no podría. Se quedaron hasta las 5 de la tarde. Fue una tarde agradable, pero cuando se fueron, sentí alivio. Alivio de volver a mi silencio elegido. El lunes me inscribí en el curso de computación para la tercera edad. La maestra, Juliana, era muy paciente y explicaba todo despacio. Doña Rosa, ¿usted ya ha usado una computadora? Muy poco. Mi hijo siempre me decía que era muy complicado para mí. No es complicado, para nada. Es solo cuestión de práctica. En 2 semanas ya sabía mandar mensajes por WhatsApp, buscar recetas en Internet y ver videos en YouTube. Descubrí un mundo que Roberto me había dicho que era demasiado complicado para que yo lo entendiera. Nada era demasiado complicado. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de aprender. Una compañera, la señora Alicia, me agregó a un grupo llamado Juventud Acumulada, donde compartían recetas, consejos de salud, fotos de viajes. Por primera vez en años, tenía amigas con quienes hablar todos los días de cosas que me interesaban. Carmen estaba impresionada con mi progreso. Rosa, te ves diferente, más alegre. Me estoy redescubriendo, Carmen. Descubriendo que me gustan muchas cosas que nunca tuve tiempo para disfrutar. En octubre, recibí una llamada inesperada. Rosa, habla Pablo, tu cuñado. Pablo, el que había venido a convencerme de que no corriera a Roberto. Rosa, solo te llamo para pedirte una disculpa por haberme metido en ese asunto. Hablé con Roberto la semana pasada. Me contó cómo se llevan ahora, cómo ha aprendido a valerse por sí mismo. Creo que hiciste lo correcto. Era la primera vez que alguien de la familia reconocía que yo había hecho bien. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si era feliz? Sí, Pablo, soy feliz. En noviembre tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Decidí viajar. Siempre había querido conocer Valle de Bravo. Me apunté a una excursión para la tercera edad. Señora Rosa, me dijo la empleada de la agencia, ¿va a ir sola? Sí, quiero ir sola. El viaje fue maravilloso. Conocí a gente interesante, comí delicioso, me compré un rebozo de lana que llevaba años queriendo. Durante 5 años no compraba nada que costara más de 500 pesos sin sentirme culpable. Ahora podía comprarme un rebozo de 1,200 sin darle explicaciones a nadie. Tomé fotos de todo, aprendí a subirlas a WhatsApp y se las mandé al grupo de mis amigas. Se emocionaron y empezaron a planear otros viajes. Cuando volví, Roberto llamó preocupado. «Mamá, ¿de verdad se fue de viaje?» Carmen me contó. «Sí, me fui. Estuvo increíble. Pero mamá, pudo haberme avisado». «¿Para qué? Roberto, tienes 30 años, estás casado, tienes un hijo, trabajas. ¿Por qué necesitas saber dónde está tu madre a cada momento?» «Mamá, es que nos preocupamos». ¿Se preocupan por mí o por el hecho de que estoy siendo independiente? Roberto, te quiero. Siempre te voy a querer. Pero ya no te necesito para vivir. Y eso es bueno para mí y para ti. ¿Cómo que es bueno para mí? Porque ahora puedes tener una madre, no una dependiente. Puedes visitarme por amor, no por obligación. En diciembre Miguel cumplió 9 años. Roberto me invitó al festejo en su nueva casa. Era la primera vez que iba. Era pequeña, sencilla, pero muy arregladita. Patricia se había esmerado en la decoración. Roberto lo había pintado todo. «Abue, mira mi cuarto». Miguel me enseñó orgulloso su pequeña habitación. Roberto y Patricia se veían diferentes, más unidos, más responsables. Las dificultades los habían acercado. «Mamá», me dijo Roberto mientras partíamos el pastel. «Gracias». «¿Gracias por qué?» «Por haberme obligado a crecer». «Roberto, yo no te obligué a crecer. Dejé de impedirte que crecieras».
Mamá, fue difícil al principio, pero ahora nos sentimos orgullosos. Lo logramos, solos. Patricia asintió. Doña Rosa, al principio lloraba todos los días, pero ahora me siento como una verdadera mujer adulta. ¿Y son felices? Lo somos, dijo Roberto. Cansados, sin mucho dinero, pero felices. Así es esto. La felicidad no viene del dinero, viene de sentirse capaz. Salí de allí con el corazón lleno. Mi hijo se había convertido en un hombre, mi nuera se había convertido en una mujer, y yo me había convertido en una mujer libre. Hoy, mientras escribo en mi cuaderno nuevo, puedo decir que soy una mujer realizada. No porque logré vengarme, sino porque logré liberarme de una situación que me hacía pequeña. Mi rutina ahora es rica. Mi clase de computación, mi grupo de amigas, las visitas de Miguel, el cuidado de mis plantas, la lectura, los programas que yo elijo ver. Cosas sencillas, pero elegidas por mí. Roberto a veces me llama solo para platicar. Patricia me manda fotos de blusas bonitas para preguntarme mi opinión. Hemos construido una nueva relación, basada en el afecto, no en la necesidad. Miguel sigue siendo mi alegría. Ayer me preguntó, «Abue, ¿eres feliz viviendo sola?» Sí, mi amor. Muy feliz. ¿Por qué? Porque ahora puedo elegirlo todo. Puedo elegir cuándo despertarme, qué comer, qué ver, con quién hablar. ¿Eso es ser egoísta? No, Miguel. Eso es quererse a uno mismo. A mis 68 años aprendí que quererse no es egoísmo. Es una necesidad. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la gente solo te respeta cuando tú te respetas primero. Que a veces hay que romper algunos platos para que valoren la vajilla que quedó. Y, sobre todo, aprendí que el mayor nuevo comienzo en la vida puede empezar en el momento en que decidimos dejar de aceptar lo que no nos hace bien. Hoy duermo en paz en mi casa silenciosa. Despierto feliz con mis decisiones. Vivo cada día como una mujer libre que pagó el precio de la libertad y descubrió que valió la pena. Roberto no era un mal hijo. Patricia no era una mala nuera. Eran adultos atenidos que se aprovecharon de mi generosidad. Cuando dejé de permitirlo, aprendieron a crecer. Y yo aprendí que nunca es tarde para enseñar a respetar, ni siquiera a nuestros propios hijos. A veces, el mayor regalo que podemos darle a alguien es dejar de resolverle sus problemas, para que descubra que es capaz de resolverlos solo. Y a veces, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es descubrir que merecemos ser respetados en nuestra propia vida. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a la mujer que Antonio describió en sus cartas. Valiente. Veo a la mujer que se enfrentó al jefe grosero. Decidida. Veo a la mujer que crió a su hijo sola. Capaz. Veo a Rosa Santos. Completa. Entera. Libre. A veces el mayor nuevo comienzo es el silencio que elegimos mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.